en el olivar. ¿Os acordáis el de la moto? Aquel que se fue a Marruecos con una Suzuki de 49. Pues ahora viene de Marruecos ahora, 2 meses ha estado por África, por Marruecos y por ahí. Ahora os enseño la moto, es que han ido a pesar las aceitunas, he ido con el muchacho mío. Con la Suzuki ha vuelto. Ahora os enseño la Suzuki. Está aquí que... Pues estas son las máquinas eléctricas estas que usamos. Usamos las de gasolina y estas van muy bien. Por ejemplo, donde han estado cogiendo hoy los muchachos, que hay mucha aceituna negra, pues estas, mire, mire, luego cuando le metes la... Es una buena marca. Bueno, de estas hay muchas marcas, pero estas van bien. Siempre y cuando llevando también de gasolina, claro. Pero para una persona que tenga pocos olivos, con estas máquinas le va de lujo. Y luego eso que puedes coger como nosotros hoy. Hoy han cogido una finca que ese trozo que estaba muy negro, han dejado las negras o han cogido las blancas. Que el muchacho iba a salir con un buen sueldo, va a ganar. Van bien esta variedad. Estas máquinas van bien. Bueno, estas suelen ir todas bien. Y no pesan nada. Está lo bueno que tiene que esta se engancha a una batería de coche. Ahora os enseño la moto del... A ver si os acordáis del de la moto. ¿Os acordáis del de la moto que se fue a Marruecos? Ha vuelto. El de Cantabria. Mañana voy a ir, le voy a regalar al muchacho una máquina nueva, porque esta la tengo ya toda rota. Y mañana le voy a comprar una que me cuesta 1.400 euros. Porque esta, mira, tenemos que tener esto atado. Le tiene que tener esto el muchacho atado porque hemos perdido el arnés. Y esta máquina ya ha cogido yo muchísimas aceitunas. Mañana voy a traer una nueva, por la mañana voy a comprarla. 1.400 euros me cuesta. Se la voy a regalar al muchacho. Vais a ver la moto, a ver si os acordáis de la moto. Cago en 10, que se fue a Marruecos con la moto, ¿os acordáis? Que le ayudasteis muchos seguidores míos. ¿Os acordáis de la Suzuki que se fue a Marruecos? Y luego estuvo en África, ya está por todo por ahí, pues ha vuelto. Se va otra vez para Cantabria. Se va a quedar aquí unos días. Aquí lo tenéis. Se ha ido ahora a pesar las aceitunas con el muchacho mío. ¿Os acordáis que le peguemos el espejo? Pues el espejo se ha soltado otra vez. Buen 10. Se rompió el motor, yo creo que 2 pistones le cambió, ¿no? Uno al pasar una frontera de Marruecos para allá, que ha estado por ir por esos países. Dice que ha estado pescando pulpo, no sé qué. Y ya va la placa solar, con la que carga los teléfonos móviles y tal. Dice que ha perdido, o se lo han robado, o lo ha perdido, la cámara que llevaba para grabar y todas las tarjetas de lo que grabó, solo los vídeos que subió a YouTube que tendrá por ahí. Lo único que le ha quedado. Cuando lo vea este, que ha atravesado toda España y no lo ha denunciado la Guardia Civil. Ya cómo va y no lo denuncia nadie. Está todo preparado al día, tiene ITV pasado, mirad. Y en Marruecos, ¿eh? Y por esos países de África, atravesó Marruecos, ha estado por país, por todos esos sitios. Aquí tiene hasta la tierra del desierto. Ahora viene para acá. Ahora viene para acá de la moto y nos reímos un rato. Se va a quedar para que vamos a secar para acá un día o dos, no sé. Y aquí tenemos nosotros la base de nuestras motos. Esta es la del muchacho mío. Pues yo pensaba que había tirado la moto para ir para Marruecos o para ir para esos países de país. Yo no había vuelto a saber nada de él. No había vuelto a saber nada de este muchacho. Nos lo hemos encontrado en el olivar. Voy a ver cuando lo veáis, parece un vagabundo. Madre mía, unas barbas, unos pelos, cago en 10. Que se prepare la Guardia Civil de aquí hasta Cantabria, que os vais a pegar unas risas cuando lo paréis. Cago en 10, que no os riáis, ¿eh? Ya. Lo tiene aquí todo equipado, pero equipado a tope. Aquí el cable para ir tirando para que frene. Con que no iba a llegar, yo pensaba que no iba a llegar tan lejos, ¿eh? Pues ha llegado, ha atravesado el mar, ha atravesado el desierto. Con una moto de 49, una Suzuki. Y ahora se va a Cantabria.
pobrecita la Guardia Civil cuando lo pare, claro, ¿qué van a hacer aquí los guardias? Pues no pueden hacer nada ni denunciar nada, porque tiene ITV, tiene luces, porque va la moto cargada. El burro la carga la aquí trasera. Ah, bueno, si es que se pondrá hasta de mano. Ah, güey, tío. Si es que no tienes ni sitio para hacer tantos kilómetros ahí metido. Me cago en 10. Yo me quedo flipando. Ahora viene para acá. Ahora viene para acá. Ahora viene para acá. Ahora viene y nos reímos un rato. Pues mañana voy temprano a Moraleja y le voy a regalar al muchacho una máquina nueva. Bueno, le he dicho que me tiene que devolver el dinero, pero es de mentira. Aquí tenéis la mesa que tanto me decís que qué mecanismo tiene. Copiarlo esto no tiene nada más, ningún mecanismo que como es de donde iba enrollada la película. Donde ahí se enrollaba la película antiguamente, la película de esto. Entonces yo simplemente le he cogido los tornillos que tenía, los he acoplado aquí. Y ya está, hice unos taladros, ¿no os acordáis que hice el vídeo haciendo los taladros? Y ya está. Y esto te sienta muy bien, porque si por ejemplo tú te bebes tu copa de vino, le giras y le quitas la copa al vecino, no se entera. Por eso es que esto es preguntar dónde. Yo es que esto lo iba a tirar uno de un cine de Coria. Y yo como lo reciclo todo, pues dije, no, esto vale para hacer una camilla. Y esta para invierno está muy bien, esta mesa aquí. Está de lujo. No, hombre, esto es para invierno, para eso, para verano no es. La puedes pintar si quieres de otro color. Todo aquí se cena muy. Esta noche vamos a hacer aquí una barbacoa. Una barbacoa. Mirad las aceitunas que buenas están. La gente quemándolas con sosa. Hoy con sosa. Estos son que echarle sal y agua. Están buenísimas ya. Es que están buenas. A mí me gusta dejarle rama de olivo porque buen sabor. Mirad cómo va bajando el cubo y de todas las noches los chavales que vienen aquí y está. Ahora hacemos de las otras, que las otras son muy buenas también. Y luego las que son mezcladas también me gustan mucho, las rajas. Todos los chavales que vienen aquí por las tardes dicen, me cago en 10, qué buenas están. ¿Qué las has hecho? Y yo, pues yo no le he hecho nada, agua y sal y punto. Esto me las comentó, ahora tendré que ir para casa a esconderlas. Esto marcha, esto marcha. Ahora vamos a hacer de las esas, de las negras y de las... y de las otras. ¿O no? Autóctono. ¿Sabéis lo que es esto o no? Esto sí que es bueno. Ostras, una batería, pero que tiene con... Viene con esto, con... Para 220, para todo. Para cargar. Ahora si vienen para acá estos con los vales, a ver cuántas perras ha sacado hoy. Se me va a hacer rico, muchacho. Ah, bueno, tienen que ir a buscar gasoil, me voy a ir. Luego esta noche hacemos un vídeo con el de la moto que nos cuente sus aventuras por el desierto y con los... Este yo creo que se ha venido para acá porque tiene miedo de la guerra que ha estallado para ahí. Está el mundo loco. Por eso se ha venido para acá. Dice que ha estado viviendo allí en la calle, pues le ha preguntado al muchacho mío, ¿qué tal se vivía allí? Dice, bueno, yo he vivido en la calle. Hace bien, viajar es bonito. Pues le ayudaste y muchos seguidores, me decía él a mí, gracias, me han ayudado, que muchos seguidores le ayudasteis ahí cuando iba con la moto. Ahora va para Cantabria. Ah, pues eso me ha dicho que va para casa ya. Pobrecito los guardias cuando lo paren de ahí, ¿esto qué es? Aquí un burro cargado a tope. Cago en 10. Vamos a hacer eso, Dagale. Saludos para los mexicanos, las 9:10. Hostia, pues aquí ya es tarde y calienta el sol como un perro. Pues esto es una fuente de carga, esto viene muy bien. Porque tienes aquí salida de 220 voltios, 200, tiene 12 voltios, tienes para todo.
Y esas son las máquinas estas que tenemos ahora eléctricas. Mañana le voy a traer una máquina al chaval que va a temblar. Las vi el otro día allí, 1.400. Esa me costó a mí más. Bueno, las hay más caras. A mí las Steel no me gusta. Las he tenido y las Steel no tira aceituna. Así que mañana le meto un sablazo a la cuenta bancaria que me quedo temblando. 1.400 napos. Eso en un día lo gana el chaval. Lo que pasa es que le he dicho que me tiene que devolver el dinero, pero es mentira, se lo voy a dar. Pero ya le he dicho que me dice, yo te la compro, pero me tienes que devolver el dinero. Y dice, vale, vale. Vamos, pero nada, se lo quede. Total. Oh, Dios mío. Qué vida esta, la Gale. Ahora tengo que ir para allá. Mañana tengo que dar todo preparado los animales. Si este de Cantabria se quedara para aquí el sábado, le pagaba para que fuera a ir a las vacas. El Cantabrota, a ver qué dice ahora cuando venga para acá. Y o se quiere quedar para aquí unos días ayudándole al muchacho a coger aceitunas. A cambio de comida y alojamiento, porque no le podemos pagar, pues entonces si le pagas te denuncia Hacienda. Si hay intercambio de dinero, Hacienda te denuncia. Ahora, si viene voluntariamente, este no está cobrando paro ni está cobrando nada. Lo mantienen sus padres. Creo yo, porque si estuviera cobrando el paro tienes que venir a firmar eso. A ver qué trato de hacer por esta tarde. Si quiere quedar, yo le doy casa, alojamiento y comida unos días. Pero yo creo que trabajar le gusta poco. Así bueno, estar con nosotros sí, pero esta noche cenaremos aquí unos kilos de carne asada. Estoy solo, la Miriam le dije que no viniera, está con Inés. Qué buena vara tengo aquí, eh. Esta es mejor que esta de cortello de un aceuche, mirad qué buena. Esta del muchacho mío se la regalé. Y aquí colecciono ruedas nuevas, mirad. Colección de ruedas nuevas. Aquí, ruedas para picar, aquí a punta pala. A buen 10. Todo lo bueno de los seguidores que te regalan de todo. Hay muy buena gente. Hay algunos pesados, pero bueno. Los hay peligrosos. Chacho, 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 la que tenemos liada en España. Otra mujer me ha pedido bellotas de encina, que le mande bellotas de encina. Me acaba de pedir una seguidora. A buen 10. Mándame, si aquí no hay nada para mandar. Si estuviera aquí en la casa de un paquetero, te dicen que sí que te lo recogen en casa, claro, pero tienes que estar tú en casa. ¿Quién está en casa? Si yo en casa no estoy, me voy de noche y vengo de noche. Bueno, este año está la mujer. Ay, Dios mío, qué sueño. Se os voy a dejar, luego hacemos el directo con el de la moto esta noche. Que nos cuente sus aventuras por esos país magrebí, de Arabia y todos esos países que ha corrido para ir con el a moto. El a moto. Se dice a moto, no moto. Motos de... Se dice el a moto. Y nos contará sus aventuras y peripecias. Yo voy ahora a echar un vistazo a la ganadería. Tengo que sacar las apileñas de esa finca a ver qué hago. Venga, luego hacemos el directo con él.